¿Cómo era el trazo este? De izquierda a derecha, luego abajo. ¡Ey! ¡Irasai! Aquí me ves intentando escribir izakayan ideogramas. Porque le he pedido algo de ayuda a Manami, la protagonista de Learning to Love, y me ha dado estas hojas en plan esquema, que la verdad es que son súper útiles. Ahora te paso una para que pruebes, pero antes, que suene la música. ¡Arigato! ¡Hey! ¡Arigato! ¡Arigato gozaimasu! ¡Arigato! ¡Hey! ¡Arigato! ¡Arigato gozaimasu! ¡Hey! 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 ¡Arigato! ¡Hey! ¡Arigato! ¡Arigato gozaimasu! ¡Hey! 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 ¡Domo! Hola gente, aquí Kitsune, vuestra anfitriona de la izakaya. Hoy, con muchísimas ganas de hablar de este drama japonés, titulado Learning to Love, aprendiendo a amar, en japonés Ai no Gakko, o lo que es lo mismo, escuela de amor. Os cuento porque esto tiene tela. Yo a veces me veo las cosas una primera vez sin tomar notas, por aquello de ir yo a mi bola. Y si luego la cosa me interesa, hago un segundo visionado con el cuaderno al lado. Una cosita rápida porque ya sé a lo que voy. Bueno, pues en este caso, ese segundo visionado no solo me volvió a enganchar, sino que he terminado con... Déjame ver. A ver. 1, 2, 3, 4, 6 folios. 6. ¿Cómo hago yo para explicar todo esto y ponerlo en orden? Bueno, allá voy. Lo primero de todo, os recomiendo que le peguéis un repaso al programa que le dediqué a los clubs japoneses de chicos. Tranquilidad, pondré el enlace por las notas del programa y por todas partes. Para la gente que lo quiera buscar a mano, se titulaba Una belleza peligrosa, : los clubs japoneses de chicos. Y os recomiendo que lo escuchéis porque no me desdigo ni una sola palabra de lo que explico ahí. Y prueba de ello es este drama. Así que no me dedicaré a hablar de ese tema porque está perfecto en ese otro programa. Pero vayamos en orden. ¿De qué va Learning to Love? Pues es la historia de dos personas que son polos opuestos en todos los sentidos. Manami es una profesora de apoyo durante los cursillos de verano en un colegio privado católico solo de chicas en Tokio. Tiene 35 años y hace 5 intentó suicidarse porque su prometido la dejó por otra. Vive con sus padres en una casa donde el padre es el jefe y somete tanto a la madre como a ella a sus órdenes. Digamos que es un abuso psicológico provocado por una masculinidad propia de la generación de este señor. Bueno, en Japón y fuera de Japón, seamos realistas. En fin. Por otro lado, tenemos a Kaoru, de 23 años, un host, un chico que trabaja en un bar exclusivo de mujeres en Kabukicho, barrio de mala fama, donde se dedica a beber con ellas, las trata como si fueran sus novias, sus hime, princesas, y de paso les saca el dinero a través de lo que se gastan en bebidas, porque es que esta gente va a comisión. Bebidas o lo que le quieran regalar ellas por sus servicios. En sí, este chico lleva una vida de puro hedonismo, sin normas escritas ni roles sociales marcados. Y lo normal hubiera sido que estas dos personas no se hubieran encontrado nunca. Pero una de las alumnas se hace clienta del club, llamado The Joker, el bufón, y eso es completamente ilegal. Porque aunque la chica tenga 18 años, no puede entrar ahí porque se sirve alcohol, y la edad legal de consumo en Japón es 21 años. El colegio manda a 2 profesores de apoyo a buscar a la chica al club. Allí hay cierto tira y afloja porque la chica está muy a gusto allí, pero al final con la ayuda de Kaoru consiguen que vuelva a su casa.
El problema es que la mamá de la criatura, que es una señora muy de bien, muy empresaria ella, exige que el tipo escriba una carta prometiendo que no volverá a ver a la chavala. Y Manami, como tutora de la clase, va a ver a Kaoru a su pequeñito apartamento, entregándole papel y boli para que redacte la nota. Y aquí es donde la historia de estos dos se dispara, porque descubre que este chico tiene serios problemas para escribir, sin admitir que tiene dislexia. Tras una serie de encuentros y desencuentros, ella termina enseñándole a leer y él a cambio le enseña a vivir. Y hasta aquí puedo leer sin meterme en terreno spoilers, que eso será luego. Como veis, una cosita sencillita, de esas que hemos leído en 1000 millones de shoujo manga y Office Lady manga. Pero llegan los guionistas, el director, los actores, la producción entera y nos dicen que te lo has creído. Sujétame la cerveza que voy. Y contra todo pronóstico, nos ofrecen una historia con un trasfondo muy profundo que habla de temas que de forma habitual no se tratan, con toneladas de simbología. Y lo que decía en el programa de Marry My Husband, es más importante a veces lo que no se dice que lo que se dice, o incluso cómo se dicen las cosas. Un dorama de 11 episodios, 54 minutos cada uno, que qué episodios y qué minutos. Además que todo el mundo pensaba que iba a ser otro Aidoru dorama, porque como protagonista está el japonés venezolano Murakami Maito Raúl, de 22 años, miembro del grupo Snowman. Y ya se sabe que suelen ser proyectos facilitos para que se luzca el idol y poco más. Un proyecto un poquito parecido al que ya había protagonizado con la película Honey Lemon Soda, basada en el shoujo manga del mismo título. Y para colmo, es que todo el mundo en Japón le ha visto crecer en pantalla porque comenzó en esto con 12 años. Por lo tanto, nadie daba un duro por este dorama. Dándole la contrarréplica está Fumino Kimura, de 38 años, que digamos que iba volviendo a la cosa de la actuación después de su divorcio en 2019, su posterior matrimonio en 2023 y luego el nacimiento de su hija. Todo el mundo también pensando que esta mujer había venido a cobrar el cheque y poco más. Bueno, pues no, para nada. Todo el entramado de relaciones que se establecen, no solo entre los dos protagonistas, sino entre todos los secundarios, es una lección actoral de primer orden. Primero por la naturalidad de todos ellos. Es el tipo de dorama que desmonta todos esos rollos orientalistas que se marca la peña por ahí, que si los japoneses o esto o lo otro. No, lo siento. Lo que veis en pantalla en Learning to Love es más real que todo lo demás que os hayan intentado vender. Tanto fuera como dentro de Japón, ¿eh? Que a ellos también les gusta a veces vender esa moto. Lo reconozco. Un ejemplo clarísimo de este tipo de naturalidad es la relación de la protagonista con la amiga. Es de estas cosas que parecen sacadas de una cámara oculta. Las actitudes, lo que se dicen, cómo se lo dicen. Ahí tenéis la demostración empírica de que en el fondo es solo cuestión de ver a otros seres humanos interactuando y no el estereotipo con patas. Respecto de las interacciones de la pareja protagonista, solo puedo decir que son tan perfectas en su sencillez que llega un punto en que interiorizas sus problemas, los haces tuyos. Es una delicia verlos en pantalla con sus contrastes y sus imperfecciones. Para colmo, Raúl me dejó fascinada unas cuantas veces porque analizando según qué escenas fríamente, desde lo técnico, sabía dónde estaba trabajando desde el guión, pero siempre le añade un toque, un gesto, un algo que hace la escena suya. Quiero decir, que sabes que aquello no estaba en el guión, que lo ha añadido él y que funciona.
Y son pequeñas cosas, ¿eh? No os penséis que está dando una lección de método Stanislavski, que no. Pero ver esas pinceladitas me encantaba y me alucinaba a partes iguales. Si queréis ver un ejemplo, iros al episodio 10, el diálogo que tiene él con su madre. Fijaos cómo mueve la pierna de forma nerviosa, no solo por la situación, sino por lo que tiene que decir. Eso no te lo pone en un guión, eso lo pones tú. Y fuera de pantalla, el dorama y la relación de estos dos en la historia ha funcionado tan bien que tanto el lápiz que utiliza él como la taza, que por cierto es del IKEA, cotilleo, se han agotado en Japón. Los fans están yendo a la playa esta de Miura para visitar todos los lugares que visitan los protagonistas. Ha sido una cosa extraordinaria a todos los niveles. Además, por su parte, ambos actores han demostrado una muy buena relación entre ellos en todas las entrevistas. Pero bueno, como todo eso de las entrevistas y demás datos los podéis encontrar por la internet, permitidme que me meta en terreno spoilers para hablar de temáticas, para hablar de simbología y para hablar de elementos culturales y sociales, que esto es lo que hace de la Izakaya lo que es, ¿no? Así que, spoilers. 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 Vamos con las temáticas. La primera y principal, el control y el machismo de la sociedad japonesa. El padre, el marido, el futurible marido, el colegio, todos controlando la vida de la protagonista hasta el más mínimo detalle. Tanto que la han infantilizado y la única vía de escape que tiene esta chica, o al menos la que cree posible, es casarse. El problema es que cuando lo intenta y le falla porque el otro le pone los cuernos, entonces la única vía es suicidarse, que afortunadamente no lo logra. Pero no solo tiene la culpa el padre, cuidado. En el colegio vemos como una de las madres controla la vida de la hija al mismo nivel, estableciéndose un paralelismo y dándonos una mini idea de cómo debió ser la adolescencia de la protagonista, que para colmo aún encima fue a ese colegio. Y no solo las familias de las chicas, la propia institución se pliega en todo momento a las demandas sociales, incluso cuando vayan en contra de los valores de perdón y piedad, el nombre del colegio, para con la gente que no vive en un entorno tan privilegiado. Por eso vemos a la monja que sí, comprende muy bien los valores de caridad cristiana de la protagonista, enseñando a leer y escribir al host. Comprende su sinceridad cuando le confirma que quiere al tal host. Todo eso muy bonito en la Biblia, pero esto es un colegio de señoritas y tú te estás juntando con uno que vaya moralidad cuestionable y sí, mucha redención, pero eso fuera de aquí. Da igual que sea una buena profesional, da igual que haya logrado que una de las chicas se olvide de los garitos de chicos y decida por sí misma su vida. Eso no cuenta. Aquí lo que cuenta es cómo llevas tu vida privada fuera de aquí. Ole ella, ole ella. Es muy interesante ver esa escena en la que logra reunirse con las alumnas un poco de tapadillo, porque es una reproducción en espejo de una escena famosísima del cine. ¿Alguien se acuerda de Oh Capitán, mi capitán? Sí, el Club de los Poetas Muertos. Sin embargo, y me supongo que a la gente le habrá chocado mucho, no es una escena tan amable, entre comillas. Las alumnas la ponen verde mientras lloran. Y tú te quedas en plan, ¿eh? ¿Cómo? ¿Eh? Ok, esto es muy sencillo. Hay un momento determinado en que ella le explica a Kaoru / Taiga que hablar de amor o de enamorarse, cualquier sentimiento de cercanía dentro del marco de sus clases, está prohibido. En el caso del colegio, fijaos en la estructura y las interacciones. Al comenzar y terminar las clases, utilizan el mayor nivel de cortesía que existe en el lenguaje japonés, que es el sonkeigo.
que esto ya lo expliqué en el programa que le dedicamos a The Art of Negotiation. Estuve haciendo una comparativa entre los diferentes niveles. Utilizado aquí, muestra un distanciamiento hecho a propósito entre las alumnas y los profesores. Por lo tanto, las alumnas saben que ese lenguaje del cariño y del amor está prohibido hacia la profesora. Y por eso, en vez de expresarle todo lo que la quieren, expresan todo lo que la odian. Pero tenemos que entender que es lo contrario. Estas chicas están marcándose su propio club de los poetas muertos, pero de la mejor manera que pueden. Esta escena es muy impactante, pero hay que lograr entenderla o se nos escapa. Es una escena idéntica igual a cuando él aparece en la verja del colegio y le dice: estoy empezando a odiarte. Y ella contesta: yo también. Porque si él habla de amor, algo que está fuera de la clase, del colegio, de profesora y alumno, la relación se rompe. Y no es que no haya sentimiento, no es que no haya cariño, es que si lo expresas en según qué entorno, revientas el sistema. Tatemae y honne, que os lo tengo dicho, gente. Otro tema que aparece constantemente es el de los prejuicios, jugando incluso con los que tiene el espectador. Daos cuenta que esto va a un público asiático. No entramos para nada en su ecuación. En la sociedad japonesa nunca se considera qué es lo que ha llevado a los hosts a ganarse la vida así. Solo se tiene en cuenta la maldad de sus acciones, cuando en realidad el problema es qué hay en la sociedad que ha favorecido ese tipo de negocio. ¿El problema son ellos o las circunstancias que llevan a esas mujeres a recurrir a sus servicios? Esto lo vemos muy bien en las 4 generaciones de mujeres representadas. La primera generación es la chica del colegio que busca rebelarse contra sus padres y el control que ejercen sobre ella. La segunda generación, la amiga periodista que se siente tentada porque después de su divorcio considera que todas las relaciones sentimentales son falsas, así que total, da igual una más y aún encima te diviertes. La tercera generación, la empresaria ya en los 50, que busca resarcirse de todo el control que ejercieron sobre ella. Por fin puede hacer y deshacer a su antojo, aunque sea todo falso. Lo único que no me gusta de ese personaje es que me la vuelvan loca del... Pero yo entiendo que querían representar a un tipo de clienta de estos sitios que efectivamente se les va la pinza. Mucho. Por último, la cuarta generación. Ya en los 60 años y es la madre de la protagonista, que descubrimos que es más que probable que esta señora estuviera en esa rueda porque la conoce demasiado bien. Y no es de extrañar porque con ese pedazo de marido, de verdad. Aquí vuelvo a mi pregunta inicial. ¿Quién es culpable de que estos sitios existan y se creen esas dinámicas? Siguiente tema. El espejismo, la imagen. Todo es falso, todo es una pose. Ni uno solo de los hosts es sincero o es real. La clave nos la dan al principio del todo, cuando la primera vez que vemos a Kaworu, muchísimo antes incluso de que los protagonistas se conozcan, es en una pantalla gigantesca montada encima de Truck-kun. El mejor cameo de Truck-kun que yo he visto en un drama. Y luego lo volvemos a ver en otra pantalla y en otra y en otra. Kaworu, el host, no es real. Es una imagen proyectada, es un sueño. Por eso él habla muchísimo después de que trabajando como host había creído ese espejismo y había pensado que toda esa atención y valoración por parte de sus hime, princesas, era dirigida a Taiga y no a Kaworu. Pero eso no es así. Cuando él le está contando a Manami acerca de su infancia y adolescencia, dice que las chicas se fijaban en él porque era guapo, pero que cuando tenían un par de interacciones perdían todo interés diciendo no eres como yo pensaba. Kaworu, como alter ego y máscara de Taiga, crea un personaje que solo existe en ese entorno. En el momento que sacas a este chico del bar, del club, vemos que no es para nada Kaworu. Es Taiga. Todo lo demás es una pose. ¿Se queda esa imagen falsa solo en los bares de chicos? No. También lo tenemos en el mundo de las empresas.
El prometido de Manami es completamente falso. Lo gordo del tema es que Kaworu solo está dentro del club, mientras que Kawahara Yoji funciona libremente en sociedad, siendo aceptado, es más, impulsado a actuar así. El host busca sacar rédito económico de su hime. El prometido busca sacar rédito económico a través del estatus que le dará dentro de la empresa el ser un hombre casado. Esto es muy fuerte. Y marcando de fondo, esto ya casi que es un poquito puntual, todas estas cosas de falsedades y demás. También es falso el tteokbokki que vende el del puestecillo que hay debajo de la casa de Kaworu, porque el sabor es de salsa de soja. En resumen, nada es real. Otra de las temáticas es todo el mundo de los garitos estos. Vale que en este drama hay cierto buenismo dirigido a que la historia de los protagonistas no acabe en tragedia, que es lo que yo esperaba, porque en la vida real esto no funcionaría ni de coña. Pero así en general dan muy buenas pinceladas de lo que es y cómo se ve por dentro. El episodio que da más detalles es el tercero, con toda una serie de cositas por ahí que explican, como son las torres de champán, las fichas de las nuevas clientas, los diferentes grados de los hosts, dónde viven, cómo se desarrollan las interacciones dentro del club, los métodos de ligue, las llamadas. Respecto a las cifras, no os sorprendáis porque hay que tener en cuenta el cambio del yen al euro, pero aún así estos sitios siempre son un pastón y te cobran el doble y hasta el triple de un bar normal. Lo del premio de los 3 millones de yenes para el número 1, cuidado porque es más la cifra que lo real. Luego de eso, el garito se queda aparte, porque estos chicos viven endeudados con sus jefes permanentemente. Esto ya lo expliqué en el programa y lo vemos en la serie. Cuando entran de aprendices, entre comillas, normalmente no tienen donde caerse muertos. Lo de no haber terminado la educación básica es lo habitual. Vale, que ahora parece que alguno hay por ahí que para pagar otras deudas se mete a esto, pero el 80-90% son unos mataos. Guapos, pero mataos. Y el dueño o los dueños, normalmente la yakuza, que eso lo vemos en el drama un poco así en diagonal con esos trajeados que van siempre con el jefe. Al principio, cuando estos chicos comienzan, les proporcionan casa, comida, ropa, pero luego lo tienen que pagar con su trabajo. Y hasta que logran pagar todo eso, pasa muchísimo tiempo y a veces no lo logran porque se meten en otros gastos como operaciones de cirugía estética, gimnasio, tratamientos de belleza, peluquería, suma y sigue. Esto lo vemos en un momento determinado que él tiene que acudir a su cita en la azotea con ella y sin embargo se va a no sé qué spa que están allí haciéndole, sabe Dios que no me acuerdo qué era. En el dorama también nos mencionan lo que va después del club. En papel se supone que hay una ley en Japón que prohíbe la prostitución y no hay. Sin embargo, en esta serie vemos que hay unas clientas muy exigentes. Última temática así a destacar es la estructura de la sociedad. Lo he dicho un montón de veces, como las sociedades asiáticas no admiten individuos que no se amoldan a sus estándares de educación y modelo de vida, pero que no todo el mundo está hecho para estudiar medicina, ser cirujano y cobrar una pasta. Alguien te tiene que arreglar la cañería rota, alguien te tiene que servir los cafés, alguien tiene que hacer el pan o cultivar el arroz, en este caso. Alguien tiene que hacer esas cosas. Todo el mundo es necesario en la medida de sus posibilidades. Pero en Asia esto es como que no. Tienes que lograrlo y si no lo logras, tu vida es totalmente prescindible. Socialmente no cuentas porque no te has esforzado lo suficiente. Que, por cierto, es el discurso que le suelta el padre de Manami a Taiga cuando descubre su relación definitiva. El papá parte de la idea de que no es un hombre de provecho como él porque no lo ha logrado, porque no se ha esforzado. Si nos paramos a analizar, en realidad muchos de los personajes en este dorama no lo han logrado, pero la sociedad considera que sí.
La vocación de ella era trabajar en una editorial que tuvo que dejar por lo del novio y ahora está de profesora en un colegio que aún encima le ha metido el padre por enchufe. El padre se supone que tenía un puesto de responsabilidad en su empresa, pero como es así de le han abierto un expediente. El futurible, como le digo yo, el prometido, ese se supone que solamente puede subir de puestos en la empresa si se casa. La amiga quería tener una vida de casada estupenda, maravillosa, y se le ha ido todo al guano. ¿Veis por dónde voy, no? Respecto al simbolismo, en esta serie es constante. Empiezo. El rojo. El color rojo como símbolo de amor y libertad, no solo en la ropa de Kaworu, también en la tela que adorna el altar de la capilla bajo la estatua de la Virgen y en el lazo que me lleva la protagonista en el último episodio. Otra escena donde vemos este rojo actuando es cuando ella llama a Taiga y él está en el hospital. La protagonista está esperando el paso del tren y está completamente bañada en la luz roja del semáforo. Que hablando del paso del tren, también tenemos el tren como un elemento que se usa muchísimo en manga, anime, doramas, pero es que forma parte de la vida de los japoneses. Y aquí simboliza el verdadero yo de los personajes. Cuando aparece de fondo, cada uno de ellos está mostrando o reaccionando con su verdadero yo. Más simbología, que es que esto es tremendo. El Joker, el bufón. Aquí representa a Kaworu, el host, como contraste ante Taiga, que ha ocultado su trauma a través de hacer de bufón. Fijaos bien porque en el edificio hay dos garitos. Uno es el Joker y otro es Queen, que son los dos protagonistas simbólicamente. Joker es Kaworu, Queen, reina, virgen, es Manami, cuyo nombre aún encima en ideogramas es amor y fruto, es decir, fruto del amor. Más simbología, la jaula. Vemos rejas por todas partes. En el restaurante donde queda por primera vez con el prometido, lo vemos. En el colegio, en los bares, en los puentes. En el episodio 5, directamente el sitio donde quedan parece una cárcel y la toma del inicio son ellos entre rejas. Fijaos muchísimo porque ese sitio luego sale posteriormente, cuando quedan la amiga y el prometido, pero ya no hay rejas. Porque ese elemento comienza a desaparecer a partir del episodio 6, cuando cruzan el puente de la estación y Kaworu abre su paraguas. Que esto, otro símbolo más, el puente y el paraguas. Los puentes en este drama son clave porque indican una transición, un cambio, una evolución. El más destacable es el que cruzan juntos en el episodio 5, pintado de rojo. Encima, fijaos porque se ve detrás un cartel que pone fufu, que es el palabra en japonés para denominar a una pareja. Blanco y en botella, gente. El paraguas, por su parte, es la protección de él frente a los demás. Él la va a cuidar, pero para eso tienen que crecer los dos primero como personas. Por eso se queda el paraguas en el restaurante. Es como el conejito y el sombrero. El peluche es el alter ego de la protagonista, que aún encima el padre se sienta sobre él en el primer episodio. El sombrero es el amor que siente por Taiga. Ambas cosas quedan en el armario de su casa porque para crecer y madurar tiene que abandonar ambos. Para luego solo recuperar el sombrero, totalmente destrozado por su padre, pero que ella intenta reparar, dándose cuenta de que su amor y su relación nunca serán perfectas, que es otra de las cosas que también tenía que darse cuenta. Para que esa relación entre ellos dos funcione, tiene que aceptar que nunca será perfecta. Otro simbolismo que es muy fuerte, los barcos en la botella de cristal que hace el padre. Si nos fijamos, la casa de ellos es una botella de cristal, con ese jardín interior entre cristales. El padre está intentando moldear la vida de su familia para que sea ese barco en miniatura dentro de la botella. En el primer episodio, el padre entra en la habitación de la protagonista, llena de elementos infantiles, y le habla mientras hace sonidos con las pinzas con las que construye los barcos, como si la estuviera manipulando para que encaje. Otra cosa que también se ve es cómo sigue la técnica mal. Lo correcto es montar el barco fuera, con los mástiles tumbados, luego se introduce en la botella y se levantan.
Aquí el padre intenta montar el barco dentro y vemos cómo falla constantemente. Nunca le vemos terminar ninguno de los proyectos. Bueno, como veis, hay muchísima simbología por todas partes, pero me apetece comentaros algunas cosillas culturales japonesas que aparecen y que creo que muchos occidentales no pillan la referencia, cuando es bastante importante. Lo que bebe él constantemente en esa taza que nos vamos a comprar todas es Calpis. Esto es una bebida probiótica sanísima, con el lactobacillus y todos esos rollos, que su inventor lo trajo a Japón después de que durante un viaje a Mongolia bebiera leche agria. Para que os hagáis una composición del lugar, esto es como el kéfir, el lassi, el skyr. Y suele tomarlo la gente que tiene problemas de estómago, porque es menos fuerte que los demás lácteos. Tengamos en cuenta que los hosts beben con las clientas y muchas veces van al baño a vomitar lo bebido para poder continuar bebiendo toda la noche. Por lo tanto, es muy habitual que tengan úlceras de estómago y otras cosas relacionadas con esta práctica. Para colmo, vemos que lo compran en Tetrabric concentrado. En Discord, tanto Kia como Olga hicieron muy buen trabajo de investigación al respecto de este tema y por fin llegamos a la conclusión de que era Calpis, de que era concentrado, todo esto. Gracias, chicas. Más cositas japonesas. Kabukicho, donde vive y trabaja Kaworu, es el barrio con peor fama y destinado a negocios poco recomendables. Es el núcleo de las actividades de la yakuza y allí hay de todo. El nombre de Kabuki, eso es como decir barrio, es porque había proyectado construir un teatro para Kabuki en los años 40, luego no se construyó, pero se quedó el nombre por ahí. Las cosas coreanas es porque Kabukicho está entre el barrio coreano de Shin-Okubo y el centro neurálgico de Shinjuku, con el Tokyo Skytree, el edificio del gobierno, bla, bla, bla. Así que cuando nos sacan la barbacoa coreana, el puestecillo coreano abajo, nos está indicando la zonilla por donde vive Kaworu. Para el sector que se esté extrañando de esto del colegio en verano, el año escolar en Japón comienza en abril y luego tienen el mes de agosto de vacaciones. Pero habitualmente hay clases de refuerzo, extraescolares, bla, 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 bla. En este caso, como las chicas ya están en el año que tienen que elegir universidad porque ya acaban, hay tutorías para ayudarlas. Otro detallito que sale por ahí, los pachinko. Estos son máquinas donde introduces bolitas de metal en un circuito circular que vas moviendo con unas manivelas para evitar que caigan en según qué ranuras, y si caen en las últimas te llevas premios, pero que son de poco valor. El truco está en que si ganas, no sé, una plancha, puedes ir a un stand oculto que hay detrás del negocio y te dan dinero por ello. No es que te den una suma increíble, pero esta transacción económica es ilegal. Y esto es todo de la yakuza. Aquí, además de darnos un momentazo increíble cuando Taiga aprovecha el follón del sitio de pachinko para decirle Suki-desu, me gustas, te quiero. Y ella no se entera. También es una oportunidad para que nos muestren el premio que gana, que es un chupachus. Que aún encima el hombrecillo del sitio se porta súper bien y al final dice, venga, pillados y tal. Festivales de verano. Ya expliqué en el programa sobre festivales veraniegos que los dos principales son Tanabata y Obon. Tanabata es eso de las estrellas Altair y Vega que se encuentran cruzando la Vía Láctea el día 7 del mes 7. En el dorama está representado simbólicamente cuando en el episodio 9 se encuentran casualmente en el parque y cada uno está en un extremo del lago. Él cruza saltando de una piedra a otra hasta ella, como hace Hikoboshi por el puente de Urracas en el mito coreano. Y esto es la historia de amor por excelencia en Asia. No digo nada y lo digo todo. Obon, por su parte, aparece en el trozo de papel donde escribe el mensaje Super Cookie Taiga en el episodio 8. Y es una festividad donde se supone que la puerta entre el mundo de los muertos y los vivos se abre. El final de esa festividad va acompañado de un baile comunal alrededor de un stand donde se toca un taiko o tambor.
Más cositas. Los apodos que eligen ella y la amiga cuando se plantan en D-Joker. Su amiga se llama Momoko y elige Momotaro, que es el personaje heroico de un cuento infantil tradicional, que nace de un melocotón, Momo, y que libera una isla de demonios junto a un perro, un pájaro y un mono. Es súper famoso, lo veréis por todas partes. Lo de Chihuahua Sensei, ¿os lo tengo que explicar o no? Más cosas. Los libros que van eligiendo en la librería. El Principito, obvio. Unko Sensei, el profesor mierda. Que esto enlaza con el chiste que hacía él de niño. Desconozco si es un manga real. Pudiera ser, porque es que a los japoneses les encanta el humor escatológico. Después le enseña El perro de los Baskerville, que esto hace referencia a una versión que rodó el mismo director de este drama. Y por último, Sensei ga Suki, te quiero profesora, que supongo que no tengo que explicar aquí a qué viene esto. La plaquita de madera que cuelgan en el santuario, eso es un ema, que ya os lo expliqué en el programa sobre amuletos japoneses. Esto lo compras, escribes un deseo y lo cuelgas. Aquí Taiga escribe lograrlo sin decir el qué, y esto es en referencia a todo en su vida. También se hace mención al Genji Monogatari, que es la primera novela que se escribió en el mundo de la autora Murasaki Shikibu, durante el periodo Heian, que esto va del 794 al 1185 de nuestra era. Esto va de la historia del príncipe Hikaru Genji, que es guapísimo, lo hace todo bien, es estupendo, y todas sus amantes hasta que encuentra a una niña a la que cría y moldea a su gusto porque le recuerda a una de sus amantes que murió por una maldición que le echó otra. Personaje por el que no guardo ningún tipo de simpatía, lo siento. Fans de Genji, allá vosotras. Yo soy del Heike. En consecuencia, no recuerdo al tal Kaoru que mencionan como personaje, pero me parece muy interesante esto del significado de oler bien. Que por cierto, ese Kaoru o Kaoru, la grafía normal en katakana o silabario para palabras extranjeras debería de ser Ka-O-Ru, porque existe la letra O, pero aquí usan Ka-Wo-Ru, que es una especie de O-Wo. Yo he intentado pronunciarlo bien. Depende. Se pronuncia normalmente Wo, pero no tan fuerte como lo estoy haciendo yo ahora en este momento. La elección es un poquito extraña, pero es que no he tenido tiempo yo para investigar esto. Hablando de nombres, el nombre del dorama y cómo lo escriben en cada episodio es fundamental. A ver, los ideogramas tienen una serie de trazos y se debe de seguir un orden para escribirlos. Normalmente te sale de forma medianamente natural porque es que seguir un poquito la lógica del trazo. Pero una persona con dislexia, eso no es tan sencillo. Y encima, para colmo, los kanji y ideogramas tienen partes, secciones. Una de ellas es el radical, que indica un poco el significado general del kanji y puede estar situado a la izquierda o arriba. Aquí en cada episodio la escritura cambia y de un no seguir para nada el orden de los trazos, tachones y un equilibrio caótico de todos los elementos del kanji, va pasando gradualmente a escribirlos mejor. Destacando el primer kanji, ai, amor, que como dicen en la serie lleva corazón en el medio. Y en el capítulo 11, ese corazón ya está completamente centrado. Me parece precioso cómo juegan con los kanji y la dislexia de él. Que, por cierto, tema súper interesante porque se obvia que exista ese problema en Japón. Y tiene que ser importantísimo por cómo funciona allí el lenguaje y la escritura. Pero bueno, aún así, Taiga sabe más kanji que yo. Pero sí, si sabes algo de japonés, cada vez que escribe te hace daño a la vista. Pero el chico lo intenta muchísimo. Culminando en una escena preciosa, en la que ambos se intercambian notas en una hoja de papel. Es la cosa más romántica que haya visto hace mucho y te deja una sensación de maripositas en el estómago. Más cosas así japonesas. Miura Beach, playa de Miura. Yo es que no puedo dejar de ver ese episodio 6.
Es perfecto en todos los sentidos. La playa está a 1 hora de tren desde Tokio, pasando por Kamakura, sitio donde nos bajamos todos los turistas. Lo que me fascina es cómo han logrado que no haya nadie en esa playa, que normalmente está a tope de gente. Esto sí que es la magia de los doramas. El sitio no deja de ser el típico sitio de playa que va la gente. El festival de fuegos artificiales que mencionan es muy famoso y acude un montón de gente porque es espectacular. Yo me he estado viendo vídeos en YouTube y son 24 minutos de fuegos artificiales. Se celebra a principios de agosto y se llama Miura Kaigan no Ryo Matsuri Hanabi Taikai. Traduzco, exhibición de fuegos artificiales del Festival de Verano de la playa de Miura. Y vale, ya lo sé, que no los enseñan en el episodio 11 y que aquellos son unos petardos mal puestos. Pero tened en cuenta lo que sería rodar en un sitio a petar de gente. La cosa yo creo que no hubiera salido muy bien. Imaginemos que luego se quedan a verlos, ¿ok? Por último, comentar así un poco de pasada, porque sería muy largo de explicar aquí todo lo que implica la figura del poeta Ishikawa Takuboku. Como ejemplo personal e intransferible, deciros que una vez con un amigo japonés nos pegamos 2 horas para traducir al español 3 frases de uno de sus poemas. 2 horas, imaginad. Este poeta nació el 20 de diciembre de 1886 y comenzó a escribir tanka, poemas cortos que constan de 31 sílabas, cuando solamente tenía 16 años. Fue reconocido y publicado sus poemas de inmediato. Un poeta que vivió todos los cambios y recortes de libertades que llevaron a Japón al ultranacionalismo, que luego culminó en la Segunda Guerra Mundial. Él fue muy crítico con todo esto y era partidario de una apertura de la sociedad japonesa. Murió de tuberculosis con 26 años. Hay toda una generación de japoneses que ven a Takuboku como la expresión de sus propios sentimientos con respecto a los tiempos que vivimos. Ya os digo, mi amigo es muy fan de este poeta y hemos estado hablando muchísimas veces de él y de cómo se siente muy vinculado a la forma en la que expresa sus sentimientos. En serio, es larguísimo de explicar y por eso no me sorprendió que lo utilizaran en este dorama. Es su propio "Oh capitán, mi capitán", pero a la japonesa. El poema dice: después de escribir la palabra grande más de 100 veces en la arena, deseché la idea de morir y me fui a casa. En un japonés así un poquito antiguo, Daito yuji, o hyaku amari sunanikaki, sinukoto, o yamete, kaeri kitareri. Que en el dorama primero lo dice en este japonés y luego lo dice en el japonés actual. Este poema pertenece a Ichiaku no Suna, un puñado de arena, que es su primera colección de tanka y fue publicada el 1 de diciembre de 1910. Cuando lo cita por primera vez, lo hace en plan lección, sin mucho interés, pero en la segunda hay más intención y sabe perfectamente lo que es enfrentarse a ese dai del inicio del poema. El querer lograr lo de Taiga, que pierde sentido repetido 100 veces, y al final aceptamos nuestra realidad y volvemos a casa, a nosotros mismos. ¿Y cómo acaba este drama? Con Taiga escribiendo cientos de veces amor en la arena en vez de dai grande. Si esto no es hilar fino, decidme que lo es. En resumen, y sabiendo que me dejo 1.000.000 de cosas, como por ejemplo hablar del paralelismo que existe entre la pareja esta que tiene el restaurante y ellos, pero no voy a seguir. Es un drama japonés con muchísimo jugo, unas actuaciones extraordinarias por su naturalidad y realismo, temazos difíciles bien llevados y un tratamiento del espectador como alguien capaz de captar las ideas sin necesidad de explicarlas. El espectador tiene que poner también de su parte, implicarse, lo que hace que sientas los personajes como tuyos, o al menos los espectadores japoneses y la gente que conocemos cómo reaccionan y sienten. Y sí, ya sé que ese episodio 11 quedó muy flojo, pero es que tuvieron muchísimos problemas. Primero porque Raúl, que perdió la voz, e iba liadísimo con su agenda de idol, de modelo, de todo.
Ella que se enfermó varias veces. Los guionistas que yo no sé si es que echaron todo el esfuerzo con el episodio 6 y luego ya no les quedó energía o qué pasó. Yo solo sé que tuvieron muchísimas reuniones para pulir ese episodio 11 y aún así les cojea un poquito. En mi opinión, yo hubiera añadido un episodio 12 con un mayor salto temporal que el 11 y hubiera permitido a la historia respirar un poquito. En el 11 ese yo creo que es que quieren meter un montón y no pueden. Pero tened en cuenta que normalmente los doramas japoneses son 10. Esto es una rareza. En mi opinión, yo recomiendo encarecidamente el visionado del episodio 6 y el diálogo de Taiga en la playa, porque parece sacado de un kabuki o bunraku, de estos de historia trágica de amantes, tipo Los amantes suicidas de Sonezaki, pero en inverso. Todo lo que dice sobre cómo tiene que tratar a las princesas lo podría decir una geisha en una obra de bunraku, y lo de todo el posible futuro si huyen podría decirlo también en un monólogo de kabuki una cortesana. Que por eso estaba yo temiéndome que esto fuera un pedazo de dramón tremendo. Y por si este diálogo fuera poco, va el chico y se me marca otro en el episodio 11 sobre cómo no puede ser otra cosa en esta vida que host, que carne de gallina incluso en este momento. Vale que hay que saber decodificar algunas cosas, como pasaba en Marry My Husband, pero la historia de esta pareja habla en muchos casos al corazón. Ese que está en el centro del kanji de ai, amor. Y donde tenemos un montón de amor que repartimos gratis es en nuestra página web, izakayapodcast.com, que incluye todos esos programas dedicados a maromazos asiáticos que formarían el club de chicos más peligroso sobre la faz de la Tierra. También tenéis ahí acceso a nuestras redes sociales, el Discord, el YouTube, porque aunque haya maromos, hay que hacerse siempre publicidad. Mi recomendación es que os suscribáis, que es gratis, que no es como los garitos estos. Y si ya lo estáis, un poco de apoyo a nuestra labor con estrellitas, pulgares hacia arriba, corazones, comentarios. Para el sector, todas esas cosas de clubs, redes sociales y demás me dan un agobio tremendo. Tenemos un email, laizakayapodcast@gmail.com. Y sin mucho más que añadir, cuidaos mucho, gente. ¡Yane! Arigato, hey, arigato, arigato gozaimasu, arigato, hey, arigato, arigato gozaimasu, hey, 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 hey.